Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos por delante un viaje fascinante. A ver, nos vamos a meter de lleno, pero de lleno, en los textos originales del Nuevo Testamento para desentrañar un concepto que, os lo aseguro, puede cambiar por completo la forma en la que entendemos la Biblia. Preparaos porque esto va a ser una exploración súper clara, estructurada y sobre todo reveladora. ¡Vamos a por ello! Pero bueno, antes de arrancar con nuestro estudio, os dejo un breve mensaje súper importante. Sigue el programa Alimento para el Alma y Espíritu en Spotify y el canal de YouTube El Maná que Alimenta el Espíritu. Comparte si ha sido de bendición. Vale, echemos un vistazo rápido a la agenda de hoy. Primero, definiremos la palabra celema. Segundo, veremos el ejemplo de Jesús. Tercero, nuestra respuesta y acción. Cuarto, la transformación y santificación. Para terminar con la soberanía y la eternidad. ¡Venga, vamos al lío! Número 1. Definiendo la palabra celema. Vamos a desgranar su significado original. Aquí tenemos la definición exacta del diccionario Strong, catalogada bajo el código G2307. La palabra, como veis, es telema. Y lo fascinante aquí es que en su uso original abarca un espectro dual. Es como las dos caras de una misma moneda. Por un lado representa una determinación, una elección totalmente activa. Vamos, un propósito firme, un decreto inamovible. Pero ojo, por otro lado también denota una inclinación pasiva, ese deseo íntimo, ese anhelo o la buena voluntad que alguien siente por dentro. Es una pasada cómo esta sola palabra encapsula a la perfección tanto la acción más decidida como el deseo más profundo. Claro, tener la teoría y la definición de diccionario está genial, pero inevitablemente nos surge una pregunta. ¿Cómo vemos esta voluntad en plena acción? ¿Cómo aterriza este concepto tan abstracto en la pura realidad histórica? Pasamos al punto 2. El ejemplo de Jesús, el modelo absoluto de esta palabra en acción. El Evangelio de Juan nos suelta una declaración que es directa como una flecha. Jesús dice explícitamente, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Fijaos bien en el peso espectacular de esa palabra, voluntad. La misión histórica de Jesús, todo su ministerio, no estaba impulsado por una agenda propia, no era una ambición independiente. ¿Qué va? Estaba guiada y empujada enteramente por ese celema del Padre. Todo su propósito bebía directamente de esa fuente. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es cómo ese nivel de compromiso se pone a prueba en el momento de mayor agonía imaginable. Si nos vamos al relato de Lucas 22, allí en el huerto de Getsemaní, leemos lo siguiente. «Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Aquí presenciamos la verdadera gravedad del asunto, ¿verdad? El instinto humano más natural de huir del sufrimiento choca frontalmente con la sumisión divina. El deseo personal queda completamente rendido frente a la elección activa y soberana del Padre. Esto nos lleva directamente al punto 3, nuestra respuesta y acción. Vamos a aterrizar esto con un ejemplo súper práctico y cotidiano. En Mateo 21, Jesús cuenta la famosa parábola de los dos hijos. A los dos se les pide ir a currar a la viña. El primero salta y dice, oye, no quiero, pero luego le da vueltas, se arrepiente y va. El segundo, muy diplomático él, dice, sí señor, voy. Puro postureo verbal, porque luego ni aparece por allí. Entonces, ¿quién hizo el telema del Padre? Pues el texto lo deja clarísimo, el primero. Esto nos demuestra con una lógica aplastante que esta voluntad exige obediencia física, real, de mancharse las manos, y no un simple sí de boquilla. Así que el punto crucial de todo esto queda grabado a fuego en Mateo 7:21. Escuchad esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos, que las palabras se las lleva el viento. La acción, el hacer las cosas, es la métrica definitiva. Es la prueba del algodón para saber si una vida está realmente alineada con el propósito del Padre. Avanzamos al punto 4, transformación y santificación. Cómo se renueva la mente a través de las epístolas. Y esto ilustra de una manera brillante lo que requiere vivir esto en el día a día. Romanos 12:2 nos lanza esta exhortación. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. A ver, discernir el celema no es magia, no pasa de repente mientras estamos sentados en el sofá. Requiere que nos desmarquemos activamente de la corriente de este mundo, en un proceso constante de resetear nuestra mente. Literalmente solo así seremos capaces de comprobar qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Si buceamos en las cartas de Pablo y Pedro, nos topamos con tres requisitos fundamentales, extraídos directamente de las fuentes. ¿Cómo se vive entonces en celema? Bueno, primero, implica de lleno nuestra santificación, nuestra pureza moral. Segundo, la acción innegable de hacer el bien para callar la ignorancia. Y tercero, y ojo porque esto a veces escuece un poco, en ocasiones la voluntad de Dios incluye tener que aguantar chaparrones, es decir, soportar el sufrimiento injusto con paciencia. Como veis, es un llamado súper integral, abarca todo. Pero atención,
que todo este tremendo esfuerzo de transformación aquí en la Tierra no cae en saco roto. Tiene un eco espectacular. La primera epístola de Juan nos suelta esta promesa gigantesca. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es que es alucinante. Nuestra acción de hoy, si está anclada a ese telema, se conecta directamente con la eternidad, rompe la barrera de lo pasajero y nos mete de lleno en lo que dura para siempre. Y llegamos finalmente al punto 5, soberanía y eternidad. El propósito a escala cósmica. Si saltamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos de bruces con la imponente escena del trono eterno, y allí resuena esta declaración de una majestad brutal. Digno eres, Señor y Dios nuestro, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pensadlo por un momento. Desde la primera chispa en el minuto cero de la creación hasta la existencia misma de todo el universo en este preciso instante en el que respiramos, es el telema soberano de Dios, la fuerza absoluta que sostiene absolutamente todo. Al llegar al final de este profundo análisis, viendo cómo esta inmensa y eterna voluntad no solo sostiene las galaxias, sino que también quiere moldear nuestras decisiones más cotidianas, nos queda una reflexión obligatoria. ¿De qué manera el rumbo de nuestras propias vidas se está alineando hoy con ese propósito inquebrantable? Os dejo con esa pregunta para que le deis unas vueltas. Y para cerrar nuestro estudio de hoy, sigue el programa Alimento para el Alma y Espíritu en Spotify y el canal de YouTube El Maná que Alimenta el Espíritu. Comparte si ha sido de bendición. Muchísimas gracias por acompañarnos y no dejéis nunca de aprender.